Desde la Organización de Naciones Unidas, este ente internacional que debe estar para velar por los intereses de la población y del hombre, de los pueblos, pues ha trascendido que están negociando, que están viendo, que están en contacto con múltiples países para facilitar que entre a Cuba combustible para propósitos humanitarios. Yo quiero ponerles aquí las declaraciones que fueron recogidas del vocero de la ONU, que han sido a su vez compartidas por el embajador del régimen cubano en la ONU, donde se las voy a traducir, usted que me está siguiendo aquí, que dice: el portavoz adjunto del secretario general de la ONU confirmó que el sistema de Naciones Unidas está en contacto con varios países para facilitar el suministro de combustible con fines humanitarios a Cuba. También expresó preocupación por el impacto humanitario de esta escasez de combustible en la población cubana, una consecuencia del castigo colectivo impuesto por el gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano, que constituye una flagrante violación del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas. Asegura que Cuba no es una amenaza, el bloqueo es sí. Yo les voy a poner estas declaraciones que dio este vocero de la ONU, que es la misma ONU que no se ha preocupado por la situación de los presos políticos en Cuba, que es la misma ONU que se ha hecho la de la vista gorda ante el deterioro de la crisis, ante el deterioro, la crisis con los derechos humanos que existen en Cuba. Es la misma ONU que mira hacia otro lado cada vez que se habla de Cuba y que justifica y que incluso tiene en el Consejo de Derechos Humanos un país violador de los derechos humanos como es la dictadura cubana. Es la misma ONU que, señores, yo les voy a poner las declaraciones, pero que parece no tener en cuenta esto que dice el Departamento de Estado norteamericano. ¿Y qué dice el Departamento de Estado norteamericano? La crisis económica de Cuba, debido a la incompetencia del régimen, no es ningún misterio. Mientras el pueblo cubano sufre cortes de electricidad casi constantes, una infraestructura en ruina y la escasez de productos, la empresa Gaesa, gestionada por el ejército, controla la mayor parte de la economía de la isla y dispone de una reserva financiera de 18.000 millones de dólares. La pregunta es sencilla: ¿por qué no utiliza Gaesa esos fondos para satisfacer las necesidades del pueblo cubano? Esa pregunta tampoco se la hace la ONU, tampoco emplaza la dictadura cubana, pero vamos a ver qué dijo este vocero, porque vemos que la ONU, detrás de ese interés de supuestamente abogar por el pueblo, lo que está haciendo es lavarle la cara y buscar que le entre este auxilio que tanto necesita la dictadura. Escuchemos. Is the United Nations involved at all in trying to get fuel to Cuba in the face of intense blackouts? We have been talking to various countries that are interested in helping with Cuba in an effort to make sure that for humanitarian purposes has the fuel and that it would need for again for its humanitarian needs. Has there been any positive response? Uh, in recent days, of course, as you've noticed, there have been some real problems in terms of fuel shortages, and we've expressed our concerns about that. Uh, Earlier in other months, we've had some progress in getting limited amounts of fuel to try with those efforts. ¿Se dan cuenta? Aquí la ONU dice que está gestionando que entre petróleo por vías humanitarias, que ha estado en contacto con varios países, porque esos países no están de acuerdo en darle petróleo a la dictadura cubana, ni siquiera por temas humanitarios, porque la dictadura no compra este petróleo. Y me parece fantástico este mensaje que dice Miguel: por siempre dicen los dicen régimen a los gobiernos que no les conviene. El pueblo cubano es el que está sufriendo. Ustedes si hablan, ¿qué presos políticos? Ahora mismo dime si hay un bloqueo. Bueno, Miguel, gracias por este comentario. Me encanta cómo aparecen estas personas. No es un régimen a los gobiernos que no les conviene. Te puedo decir que, por ejemplo, a Estados Unidos no le convenía el gobierno de Petro en Colombia y nunca le llamó régimen. Te puedo decir, por ejemplo, que no les convenía que los Kirchner en Argentina y nunca les llamó un régimen, o Lula da Silva en Brasil, gobiernos de izquierda. ¿Tú sabes lo que hace un régimen?
o lo que convierte a un gobierno en un régimen, por ejemplo, lo que sucede en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, no es que no les convenga a los Estados Unidos, es que violan todos los derechos de la población y además no son elegidos democráticamente por el pueblo. Pero entiendo que tú, en tu afán de hablar eso mismo que tú dices que yo hablo, no tengas en cuenta ni siquiera que hay 1.200 presos políticos en Cuba. Ahora mismo dime si no hay un bloqueo. El pueblo cubano es el que está sufriendo. Bueno, fíjate, para personas como tú, existen hombres como yo. Un saludo, querido Miguel. Y te tengo aquí este elemento que me va a servir para demostrarte. Hoy parte de la mañana la dediqué porque sabía que siempre iba a aparecer un satélite que defienda a la dictadura. Y para estos satélites estamos listos. Yo te tengo aquí y ahora te voy a poner para que tú me digas si vas a seguir con el cartelito de el bloqueo. Esto es un noticiero ICAI del año 1989. No estaban las medidas de Trump. La dictadura cubana se había robado todo lo que podía y más del campo socialista. Escucha la situación en Cuba con la miseria. Para que veas que la miseria no es de ahora. 1989. Entraba el petróleo ruso. Las termoeléctricas no estaban tan viejas. Y aún así, Cuba era esta miseria de país por culpa de esa dictadura. Escucha. Tenemos que agradecerles que no haya en el agromercado lo que precisamente uno quiere comprar y cuando lo quiera comprar. Por ejemplo, en los primeros meses del año, parece ser que todos los santos ayudan a la naturaleza y es la gran arribazón de viandas y hortalizas. Hay 32 variedades de productos. En el verano parece que parte de los santos se van de vacaciones, pues no llega ni a 12 productos. En octubre y noviembre parece que la amenaza de los ciclones y los frentes fríos definitivamente los ahuyenta y sobreviene la crisis. Lo poco que se cosecha no alcanza para repartir entre todos equitativamente en venta libre. Y entonces es necesario entrar Escuchen, en las año imposibles 89. priorizaciones que crean tanto malestar. Agromercado de 26 y 41, Nuevo Vedado. Del mes pasado para acá, la verdad que no está de octubre para acá. Está bastante surtido. Ahí en Pueblo Camino no hay nada. Yo fui hoy y esta mañana no hay nada. Ya está pelado. Pelado, no hay plátano. Pues nada, la nariz me está pelado. ¿Dónde están los plátanos? ¿Dónde está la cebolla? Año 1989 y el cubano se preguntaba, ¿dónde están los plátanos? ¿Dónde está la cebolla? Pero claro, no nos olvidemos que para los que no tienen la capacidad de análisis, la culpa es de Trump y la culpa es de las sanciones y la culpa es del bloqueo. Dice aquí, Laude, tú solo sabes hablar de los presos políticos y el régimen. Lo que importa es lo que están pasando los cubanos. Al régimen no le hacen ningún daño. ¿De verdad? Mira lo que están pasando los cubanos desde hace décadas por culpa de ese régimen. Y sí, vamos a hablar de los presos políticos y vamos a hablar del régimen, aunque no sea el tema sexy, que te guste que yo hable, Laude. ¿Tú sabes por qué? Porque la culpa de que haya presos políticos, la culpa de lo que está sufriendo el pueblo solamente recae en una estructura, la de ese castrismo, la de esa dictadura que está ahogando al pueblo. Ya no tienen de dónde sacar más mentiras. Dice el Figu aquí, tú eres un... mira, por falta de respeto, tú me puedes decir descarado, pero no me puedes decir descarada. ¿Ok? Porque entonces caes en una falta de respeto. Ayer te escribió Wampi y te hiciste el gracioso. Bueno, ¿quién lo manda a escribir mal? Saludos para ti, te vamos a bloquear el Figu, porque una persona que no respeta no merece tampoco que yo le dedique un tiempo. Saludos, Figu, ya te di tu minuto de fama. Entonces, señores, pero mira, Laude, no comas. Bueno, imagínate, si una señora te pone esto, ¿qué tú puedes aspirar? ¿Qué tú puedes aspirar de alguien que te diga no comas? No, desgraciadamente ni eso pueden comer los cubanos porque no hay nada que llevarse a la mesa. Seguimos para que ustedes vean año 1989 y que todas esas ciberclarias salgan y aparezcan. A relativamente poca distancia de este agromercado, relativamente bien abastecido, nos encontramos el agromercado de 17 y en el Vedado, que está relativamente mal abastecido. ¿Y cómo se explica que en otros agros sí entra y aquí no? Bueno, pues no, yo no me lo explico porque 24 entra plátano, en 19 entra plátano y aquí llevamos hoy 16 días que no entra nada. Sí.
hay poca comida, pero hay países que no hay nada. Hay mucha gente en el mundo que están pasando mucha hambre. Bueno, por lo menos existe este boniato. Hay quien no tiene este boniato en un plato. Hoy, ¿Qué les parece? Desde el año 89 el lavado de cerebro. Ay, al menos hay este boniato. Ay, al menos hay este boniato porque es la ideología asquerosa comunista que te ha enseñado que pasar sacrificio, que pasar miseria es lo correcto, que tú tengas un boniato para alimentarte es mucho más de las personas que no tienen un boniato. La mentalidad no es hacer que tú tengas más que un boniato y el que no tiene boniato pueda consumir boniato. No, la mentalidad no es esa. La mentalidad siempre es rebajarte al nivel inferior para que nunca puedas aspirar a más, porque no mereces más.